La trágica muerte de 400 inmigrantes africanos frente a la costa del Mediterráneo en un mes revela justamente el drama de la inmigración ilegal en Europa. Conmocionado por el naufragio ocurrido el pasado 3 de octubre frente a las costas de la isla de Lampedusa, el primer ministro italiano, Enrico Letta, decidió que las víctimas, 359 inmigrantes provenientes de Eritrea y Somalia, sean enterrados en suelo italiano como ciudadanos de la Unión Europea. Amparados por la tragedia que conmovió al mundo, los muertos, dueños ahora de la nacionalidad europea que les costó la vida conseguir, pueden quedarse. Mientras Letta firmaba este decreto, otros 1000 ilegales llegados a la isla de Sicilia apenas unos días atrás continúan hacinados en un centro de refugiados a la espera de ser expulsados del país. Unos y otros son parte de un mismo fenómeno que desde hace 2 décadas se cobró la vida de 8000 personas solo frente a Lampedusa, una paradisíaca isla del Mediterráneo, ubicada a 205 kilómetros de las costas de Sicilia y a 113 de África, que atrajo la atención mundial por la visita realizada en julio por el Papa Francisco, quien, consciente del drama de los inmigrantes, alertó sobre la globalización de la indiferencia. En los últimos años, el éxodo de inmigrantes ilegales a Europa creció de la mano del empeoramiento de las condiciones de vida en sus países de origen. Según cifras de la ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, desde 1988, más de 19.000 personas murieron intentando alcanzar las costas de Europa. Solo en 2013, más de 30.000 personas se lanzaron al mar desde el norte de África hacia Italia, país que, junto a España y Malta, son elegidos como puertas de entrada a la rica Europa por su cercanía geográfica. En su mayoría, eritreos, ganeses, etíopes y somalíes, los inmigrantes escapan de sus países hundidos en la pobreza y en la falta de oportunidades. A partir de la primavera árabe de 2011 y el desgobierno en el que cayeron algunos países que derrocaron a los viejos regímenes, miles de ciudadanos de Libia, Egipto, Yemen y ahora también Siria buscan nuevas esperanzas lejos de la miseria y la violencia. Quienes eligen este camino se enfrentan a un periplo costoso y plagado de peligros. El mal clima, las débiles embarcaciones, el hambre y el trato despiadado de los traficantes a quienes se les paga el viaje por adelantado, unos 1000 euros que, en la mayoría de los casos, significan los ahorros de toda una vida. España, Malta e Italia, los países que sufren el drama de los inmigrantes de forma directa, expresan sentirse abandonados por el resto de la Unión Europea, pidiendo pactar cambios en las normas migratorias. Contradictoriamente, sus legislaciones distan mucho de amparar a quienes llegan a su tierra. En Italia, a modo de ejemplo, gracias a la presión xenófoba de la Liga Norte durante la gestión de Silvio Berlusconi, desde 2002, las leyes contemplan el delito de complicidad a quienes introduzcan en el país a inmigrantes sin permiso de entrada, incluyendo a quienes ayuden a los barcos en los que viajan. Estamos convirtiendo el mar Mediterráneo en un cementerio, expresó consternado el primer ministro maltés Joseph Muscat a sus pares de la Unión Europea en una reunión convocada en Luxemburgo tras una nueva tragedia con 50 inmigrantes fallecidos, ocurrida apenas 2 días después del naufragio en Lampedusa. Sin acuerdo, los ministros solo atinaron a la creación de un grupo de trabajo que proponga ideas. Es que los países del norte de Europa que no reciben en forma directa esta inmigración se niegan a una política común que sirva para compartir la carga social, cultural y económica que significan las demandas de asilo. Desde África es casi imposible emigrar legalmente a Europa y quienes ya lo consiguieron no logran la reagrupación de sus familiares, empujando a los inmigrantes a los brazos de los traficantes y las mafias. Antes, percibido como una fuente de progreso, el fenómeno de la inmigración hoy, para Europa,
es solo una amenaza. Bueno, cómo no conmoverse ante el drama de decenas de miles de víctimas y de millones de personas que seguramente están ansiando, esperando tener el mismo destino de cruzar ese mar Mediterráneo hacia Europa. Estamos con Sandro Mesada. Bienvenido, Sandro. Él es profesor de la Universidad de Bolonia, un especialista en temas de inmigración, filósofo. Sandro, te invitamos a hacer la primera reflexión sobre este tema. ¿Tiene solución este tema? ¿Qué están haciendo las políticas de los países europeos frente a esta cuestión? Bueno, es muy difícil pensar en una solución definitiva de un problema tan grande. Lo que está pasando en Europa es que hay una especie de bloqueo, porque por un lado es verdad que no hay políticas positivas europeas, positivas en el sentido de hacerse cargo de la integración de los migrantes. Pero por otro lado hay una política europea de gobierno de las llamadas fronteras exteriores de la Unión Europea que constituyen el marco en que las políticas migratorias de los países miembros de la Unión Europea se van desarrollando y limitan mucho la posibilidad de desarrollar políticas migratorias novedosas, para decir así, capaz de hacerse cargo de un problema tan grande. Sandro, yo sé que cada país es diferente y ha tenido políticas diferentes. Algunos de los países europeos que tuvieron colonias durante mucho tiempo, que aceptaron a la gente que vivía en Asia, África o América Latina porque era parte de sus países. Pero no termino de entender dónde está el problema. Porque en el Reino Unido hay muchos de las ex colonias británicas, por ejemplo, de India y Pakistán, que terminan asimilándose, así se dice, a la sociedad inglesa o británica. En Alemania hay millones de turcos y kurdos que tendrán problemas, pero terminan integrándose. En España hay muchos rumanos, ecuatorianos que terminan integrándose. ¿Cuál es el problema acá? ¿Que vienen del África? O sea, para decirlo de manera dura, ¿el problema es que son negros y africanos? Yo creo que eso forma parte del problema. Estaba hablando antes de las llamadas fronteras exteriores de la Unión Europea y si vos mirás la manera en que la frontera del este es manejada, gobernada, es bastante diferente de la manera en que es gobernada la frontera sur, la frontera con África. Y este es un primer punto que hay que señalar. Por otro lado, estabas hablando de países con gerencia colonial, y hay que recordar que la mayoría de la gente que murió enfrente de Lampedusa el 3 de octubre llegaba de Somalia y Eritrea, que han sido colonias italianas. Y ese es un punto que en la discusión pública italiana se subraya muy poco. ¿Cuál es el problema? Yo diría que hay que reversar la mirada. El problema hoy en Europa no es tanto la migración cuanto la propia ciudadanía europea. Cuanto la crisis de ciudadanía que tenemos en Europa. ¿A qué te referís con crisis de ciudadanía? Me refiero, bueno, para decirlo de una manera muy sencilla, a la crisis del estado del bienestar, que sobre todo en los países del sur de Europa sigue generando problemas sociales enormes. Entonces hay una destructuración de la ciudadanía entendida en un sentido amplio, ¿no? Como categoría, digamos, sociológica, como manera de armar la cooperación y la convivencia social. Hay una destructuración muy fuerte de este tejido de ciudadanía. Y yo creo que el problema de la migración funciona como un espejo
y te hace ver... Lo que sugiere este planteo es que mientras existe este problema no se puede contemplar la política migratoria, o sugiere que hay que solucionar los dos problemas a la vez, el tema de la, los dos problemas la crisis a la vez. interna y los dos problemas la integración a la vez. de la migración. Los dos problemas a la vez, tratando de imaginar nuevas políticas migratorias capaces de plantear en el mismo tiempo una nueva forma de cooperación y convivencia en los países europeos y en la Europa, ¿no? Considerada más generalmente. Ahora, daría la impresión, por lo menos desde acá, que bueno, así como no se contempla este problema de las políticas migratorias, tampoco hay una conciencia de los gobiernos de lo que está provocando esta desintegración social, la crisis. Es decir, me parece que sí, pero ¿qué está provocando? Está provocando muchas cosas. Hay miles de jóvenes españoles viviendo sin papeles en Marruecos. Esta es una cosa que hace 5 años atrás era difícil siquiera imaginar. Y hay una iniciativa del gobierno marroquí para legalizar a los españoles sin papeles. Es un pequeño hecho, pero te da una idea, ¿no?, de lo que está cambiando también en Europa. ¿Hay algún país donde, según tu criterio, el tema de la inmigración de diferentes grupos étnicos y religiosos funciona bien? Bueno, más que países se encuentran en Europa muchas ciudades, muchos municipios que están tratando de manejar de una manera nueva el tema de la integración. En la misma isla de Lampedusa hay una intendente que se llama Giusy Nicolini, que está haciendo un trabajo increíble para mí. Hay muchísimos lugares en Europa donde se trata de trabajar de manera nueva, de las instituciones y también de las agrupaciones de migrantes. En el mismo tiempo hay que subrayar que los modelos de integración, ¿no?, más difundidos en Europa están en crisis, ¿no? En Holanda, por ejemplo, donde por mucho tiempo se habló de integración multicultural, ahora hay un rechazo al multiculturalismo. También en Alemania, Angela Merkel dijo el multiculturalismo terminó. Sí, Alemania es un poco distinta de Holanda, ¿no?, porque el multiculturalismo en Alemania nunca ha sido una política oficial del Estado, ha sido más una política de municipalidades y regiones. Pero es verdad lo que vos decís, en un año, ¿no?, 2010-2011, salió Angela Merkel a decir el multiculturalismo terminó, después Cameron y después Sarkozy en Francia, y en Francia nunca hubo multiculturalismo. Y yo otra vez trato de entender estas declaraciones como testigos sobre una crisis de ciudadanía que no tiene solamente que ver con la integración de los migrantes, sino con la organización más general del tejido de la ciudadanía. ¿Qué pasa, mientras tanto, con los sectores más xenófobos? Digamos, ¿qué peso están teniendo hoy dentro de esta discusión, lo que puede ser la Liga del Norte en Italia y otros sectores que rechazan directamente cualquier tipo de incorporación de estos inmigrantes? Y bueno, tengo una importancia muy grande en la situación de crisis económica que tenemos en Italia, ¿no? Quizás el país más afectado por la crisis económica y por el crecimiento de la xenofobia es Grecia, ¿no?, donde hay un partido neonazi,
¿no? Claro. Que no solamente está en el Parlamento, sino ataca migrantes cada día en las calles de las ciudades griegas. Hay un crecimiento de fuerzas xenófobas que son inmediatamente fuerzas anti-europeas. Y eso me parece un punto importante. ¿Cómo es esta relación? El rechazo del otro en cuanto Sí. migrante es también el rechazo de un proceso de integración que vaya a abrir hacia, ¿no?, un contexto continental los estados nacionales. Tengo una última pregunta respecto del tema del otro, tal vez desde lo filosófico. Y ¿hasta qué punto? A ver, procesos migratorios en Europa, de Europa Oriental a Europa Occidental, hubo, creo que siempre, o por lo menos en los últimos 200 años, hubo muchos. Esta Europa es muy diferente de la Europa de hace 100 años, y el caso de Holanda, vos lo decías, y vuelvo al tema de la negritud. Porque antes, cuando rusos o judíos polacos llegaban a Francia, terminaban integrándose. Está claro que esta Francia, esta Holanda o este Reino Unido no es el mismo que 100 años atrás, donde eran, lo exagero, pero eran gran parte rubios y blancos. ¿Hasta qué punto el tema de la negritud marca un cambio respecto de la cuestión del otro y un país que le cuesta reconocerse, una sociedad que le cuesta reconocerse respecto de esa pureza, con o sin comillas, que tenían 100 o 150 años atrás? Y bueno, podemos tomar el caso de Italia. A ver. Que es un caso un poco distinto del caso de Francia y del Reino Unido, porque el Reino Unido y Francia, por lo menos desde los años 40 del siglo pasado, hay una presencia negra importante, ¿no? Mientras que la Italia se vivió como un país blanco hasta los años 80. ¿no? Claro. Y la situación cambió de una manera bastante dramática. Y el racismo que se difundió en Italia y que llevó también al crecimiento de la Liga Norte es muy vinculada con esta presencia negra imprevista, ¿no?, en la manera en que el país se entiende. Y hablamos de racismo y pensamos en los racistas, los neonazis, pero yo creo que hay que ampliar un poco el concepto de racismo, ¿no? Hay que mirar también a las determinaciones estructurales. ¿En qué sentido? En Italia la migración es muy vinculada, entre otras cosas, al trabajo de cuidado, ¿no?, al cuidado a los ancianos, al trabajo en las casas. Bueno, no hay mujeres negras en las casas italianas. La mayoría, la gran mayoría, son mujeres que llegan del este de Europa o de América Latina. Muchas veces de Filipinas, donde hay... Pero para una mujer que llega a Italia de Nigeria, esta posibilidad de trabajar en una casa como trabajadora de cuidado no está. No se produce. También es verdad que algunas que llegan del este están calificadas, que Y tienen bueno, una hay cierta programas profesión de de cuidado, son calificación. enfermeras de origen. Hay programas de calificación, pero esto es verdad también por unas mujeres que llegan de África, ¿no? Y claro que hay muchas causas, no es así. Interesante, Sandro, realmente muchas gracias. Y Sandro está dando un seminario. Exactamente, agradecemos al colectivo Situaciones que lo ha traído para dictar unos seminarios en Buenos Aires, por lo cual al cual debemos la presencia en Buenos Aires y en el programa de Sandro Mesada. Muchísimas gracias. Un último comentario, porque Sí. cada vez que aparece este problema hay muchos comunicadores que dicen los africanos o asiáticos van a Europa porque en Europa se vive mucho mejor y no eligen ir a los países que los rodean. Esto es falso. Sí, claro. Muchos sirios, o diríamos, la inmensa mayoría de los sirios no va a Europa. Está en Jordania o está en Irak. Y gran parte de los egipcios que se tuvieron que escapar fueron a Túnez. Lo que pasa que es una inmigración silenciosa.
Porque Claro. por lo general, más allá de la adaptación del idioma o de lo que fuere, terminan recibiéndolos, no los expulsan. Escuchamos tanto el caso de Italia en este caso, Sí. porque hay un rechazo muy fuerte. Es algo para Y remarcar. la otra cara es que siempre se habla de migración como un problema en Europa, pero yo creo que también los xenófobos son conscientes del hecho de que ninguna ciudad europea podría funcionar sin migración. El ejemplo del trabajo de cuidado es un ejemplo bastante Como el claro. caso de México y Estados Unidos. Apasionante el tema, sin lugar a dudas. Gracias otra vez, Sandro, por Muchísimas gracias. acompañarnos. La noticia siempre está planteada según desde dónde se enfoca la Por cámara. supuesto. Claro. Vamos a Félix, que nos cuenta. Hay mensajes, Félix, Sí, ¿no? exactamente. Raúl, tenemos mensajes. Juan de La Plata dice: felicitaciones por el invitado de hoy, Sandro Mesadra. Un placer escucharlo. Nelly de Bariloche nos llama también, dice: saludos y muy bueno el programa. Edgardo de La Tablada felicita por el programa, dice que nos ve todos los sábados. Atención, Juan José de Neuquén dice: muy bueno el programa desde Neuquén. Pero tengo que decirle a Juan José que no acertó con la incógnita. Ahora va a venir un dato más. Y una pero sí, ayudita, Félix, una ayudita. ahora le vamos a dar una ayuda. Gustavo de San Martín de los Andes acierta con la incógnita. Pero ya que estoy, le voy a decir a Juan José de Neuquén que no es Susan Sonda. Así que le vamos a dar un dato más. 0800 444 1777 4535 0709. Los teléfonos para comunicarse con nosotros. Y por supuesto tienen la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Vamos con más datos de la incógnita de hoy. Aquí está. A la edad de 15 años, nuestro personaje abandonó su casa materna y se lanzó a la ruta para vivir la vida que soñaba, la de un artista transhumante a lo largo de todo su país. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Quién es nuestro personaje de hoy que allí ven la fotografía? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional con estos temas. Brasil y la subasta petrolera. En medio de la protesta y disturbio, el gobierno de Dilma Rousseff acaba de entregar en concesión la explotación de Campo de Libra, su mayor reserva de crudo. Además, entrevista a Ricardo Patiño. La integración regional y el rol que cumplen los tribunales comerciales internacionales en una entrevista exclusiva de Visión 7 Internacional con el canciller ecuatoriano. Se lo contamos luego de la pausa aquí por la televisión pública.